Acá tenemos una lámina donde nos explica la función principal del sistema neuroparasimpático, ¿no? Que es la de provocar o mantener un estado corporal de descanso o relajación tras un esfuerzo para realizar funciones importantes como la digestión o el acto sexual. O sea, se encarga de hacer lo contrario del sistema simpático, ¿no? El sistema simpático es el que da el estrés, es el que da la dinámica, como se puede decir, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van a dar un examen, hay nerviosismo, hay sudoración. Entonces, esos son efectos del sistema simpático, de la adrenalina, que le produce palpitaciones, hay un poco de aumento en la salivación. Todo eso es del sistema simpático, o sea, que los mantiene atentos. El sistema parasimpático es un sistema más de descanso corporal, ¿no? Como dice ahí la lámina. Actúa sobre el estrés del que estamos hablando, disminuyéndolo. Por ejemplo, disminuye las palpitaciones, o sea, la taquicardia, disminuye el estado de emergencia en el que se encuentran. Realiza funciones opuestas completamente al sistema simpático, ¿no? Como vamos a ver ahora, ustedes saben que el sistema simpático, como les ha indicado el doctor Luján, es toracolumbar, ¿no? Toracolumbar, en cambio el parasimpático es cráneo-sacro, ¿no? Ahí está el mesencéfalo, el bulbo raquídeo y la médula espinal, por la base del cráneo es por donde salen las fibras. Ustedes se acuerdan de los pares 3, 7, 9 y 10, ahí está el núcleo, el tercer par del núcleo de Edinger y Westphal, que como ustedes se acuerdan, ¿no? Inerva el esfínter del iris y el músculo ciliar, ¿no? Ahí del mesencéfalo, del bulbo, el facial, el glosofaringeo y el vago, ¿no es cierto? Ustedes más o menos para que tengamos una idea, el músculo facial es el que inerva las glándulas sudoríparas en la cara, a nivel de las lágrimas, a nivel de los ojos, las lágrimas, y a nivel de fosas nasales, las secreciones. El glosofaringeo es un núcleo eminentemente parasimpático, ¿no? Que se encarga de la saliva, la base de la lengua, los sabores. Y el vago, ustedes se acuerdan, es toracolumbar, ¿no es cierto? Sale de la base del cráneo y inerva los órganos toracolumbares. O sea, inerva pulmones, inerva corazón, estómago, intestinos. Todo eso está inervado por el vago. Ustedes saben, es un nervio largo, ¿no es cierto? Es uno de los que tiene mayor inervación. Que esto es lo que habíamos dicho respecto al tercer par. Y también es sacro, ¿no? Cráneo, sacro. Cráneo, sacro. A nivel del sacro salen las fibras parasimpáticas a nivel de S2, S3, S4, ¿no? Y son las que inervan la vejiga, el recto, los órganos sexuales. La vejiga, el recto y los órganos sexuales, como vamos a verlo ahora en los fármacos que utilizamos para, en los fármacos que utilizamos doctor, no sé. Para los fármacos que utilizamos para estos diferentes órganos. Se fue la pantalla, ahorita va a aparecer. ¿Ya apareció? Sí, ¿no? Sí, doctor, ya. No, ok. Entonces seguimos. Los pares craneales, esos pares craneales, ustedes se acuerdan de anatomía, fisiológicamente se dividen en nervios sensitivos o sensoriales. Ahí está el olfatorio, el auditivo, el nervio óptico. Están los nervios motores, uno de los que pertenece al parasimpático, el motor ocular común, el patético, motor ocular externo, el espinal y el hipogloso. Y los mixtos, donde están los que estamos estudiando, el motor ocular común de los nervios motores, y de los nervios mixtos está el trigémino, el facial, el glosofaringeo y el vago, ¿no? Ustedes se acuerdan fisiológicamente, ¿no? Sí, o sea, estos son motores, y estos de acá, el facial, glosofaringeo, vago, motores y sensitivos.
Por eso decía el músculo, el tercer par, el motor ocular común, inerva el esfínter del iris y el músculo ciliar, ¿no es cierto? Acá, más o menos para que ustedes se acuerden y hagan una diferenciación del sistema simpático y el sistema parasimpático, ¿no es cierto? El sistema parasimpático y el sistema simpático. Ustedes ven ahí, aumenta la causa midriasis, broncodilatación, aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la peristalsis, para que ustedes se acuerden. Estimula la liberación de adrenalina, el simpático, contrae los esfínteres, contrae el trígono vesical y produce la eyaculación. Estas son funciones que les habían enseñado en el simpático. En cambio, el parasimpático causa miosis, broncoconstricción, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Produce bradicardia, estimula la liberación de la bilis, aumenta la peristalsis a nivel de los intestinos, relaja los esfínteres, es el que va a relajar los esfínteres, el responsable de la defecación, de la micción, y relaja el trígono vesical, ¿no? Para producir la micción. Produce la erección del pene. Mientras el simpático produce la erección del pene, el que se encarga de la eyaculación es el simpático, ¿no? Más o menos ustedes ya están viendo cómo son las funciones contrarias, ¿no? Y de ayuda también en algunos casos. Esos son los efectos del parasimpático a nivel cardiovascular, para que ustedes se acuerden. Los efectos del sistema sobre el corazón están mediados por el nervio vago, ¿no? Con su mediador que es la acetilcolina. Disminuye la frecuencia cardíaca, por eso es que si un paciente está con taquicardia, inmediatamente le administran un parasimpático mimético y va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Y la frecuencia de la fuerza de la contracción del miocardio por múltiples mecanismos. Los mecanismos por los que disminuye la frecuencia cardíaca es disminución de la velocidad de despolarización del nodo sinusal, o sea, ese nodo sinusal empieza a mandar menos respuestas, ¿no? O sea, no responde, empieza a responder menos a los estímulos, ¿no? Y también hay un retraso de la conducción de los impulsos a su paso por la musculatura auricular, o sea, se retrasa la conducción, disminuye la velocidad, se retrasa la conducción y de esa manera va disminuyendo la frecuencia y la fuerza de contracción, ¿no? Y hay alargamiento del periodo refractario y así como se ve alterada la velocidad de conducción a través del nódulo auriculoventricular. En el aparato respiratorio está inervado por fibras, el aparato respiratorio ustedes saben que está inervado por fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿no? Las fibras parasimpáticas son las que proceden del vago, ¿no? Ahí la acetilcolina aumenta las secreciones traqueobroncales y provoca la broncoconstricción. Es importante que ustedes se acuerden, porque el sistema simpático produce broncorelajación, ¿no? Y si ustedes igual dan un parasimpático lítico, o sea, un fármaco que bloquee la acción de la acetilcolina, también va a producir broncodilatación, ¿no? Es importante saber. Esto deben acordarse porque en los fármacos que vamos a ver ahora hay uno que se menciona que es bueno para el asma y que es un parasimpático lítico, ¿no? O sea, tiene efecto contrario a la acetilcolina. Pero ustedes acá se acuerdan de que mientras la acetilcolina provoca broncoconstricción, la adrenalina, que es el mediador, la epinefrina o adrenalina, que es el mediador de las fibras simpáticas, produce broncodilatación. A nivel del aparato gastrointestinal, el parasimpático va a ir sobre la inervación parasimpática del intestino que discurre, les decía antes, discurre desde el estómago hasta la parte del ano y produce aumento del tono
muscular liso gastrointestinal, o sea, más o menos para que ustedes tengan una idea, ¿no? Aumenta el tono y la peristalsis, los movimientos que hacen que el bolo alimenticio y posteriormente a nivel de intestino delgado y luego a nivel de intestino grueso, el bolo fecal, avancen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aumenta el tono de la musculatura y la peristalsis, ¿no? El movimiento peristáltico hacia abajo. O sea, se va contrayendo desde arriba hacia abajo, haciendo que el bolo alimenticio primero y el bolo fecal después avancen hacia el ano, ¿no? Relaja el esfínter gastrointestinal y produce la defecación, ¿no? Estimula la secreción a nivel del epitelio glandular, a nivel del estómago, y por lo tanto hay aumento de la gastrina, la secretina y la insulina. Esto ayuda mucho en la sensación del hambre, ¿no es cierto? El parasimpático es responsable prácticamente de que se produzca el hambre, ¿no? Por los aumentos de secreciones de gastrina, secretina y la insulina, que sirve indudablemente para que actúa sobre el metabolismo de esos alimentos. Entonces, yo les decía acá, para que ustedes tengan una idea, si ustedes, por ejemplo, comen un alimento contaminado, ¿no? Cualquier persona come un alimento contaminado y si está contaminado con un paratífico, por ejemplo, los paratíficos producen intoxicación a nivel de la musculatura y aumentan más el tono, ¿no es cierto? De tal forma que al aumentar el tono y la peristalsis produzcan diarreas. Y cuando el alimento está muy bajo, provocan las diarreas, y cuando está todavía en el estómago y no ha sido, no ha formado todavía el bolo alimenticio bien, se producen las náuseas y el vómito, ¿no es cierto? Esa intoxicación aumenta la acetilcolina, hace que aumente el tono muscular a nivel gastrointestinal. Y el aparato genitourinario, el parasimpático, inerva la vejiga urinaria y los genitales, ¿no? Como habíamos dicho antes, aumenta el peristaltismo a nivel de la vejiga y contrae el músculo detrusor, y relaja el trígono vesical, provocando la micción, provocando que la persona orine, ¿no es cierto? Entonces se encarga de la defecación y de la micción, ¿no es cierto? Esto igual, le pongo un ejemplo, que de aumento de la peristalsis por toxicidad, por ejemplo, en las mujeres se ve un poco más las infecciones urinarias, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres en algunas oportunidades tienen la orina poco contaminada, pero muchas mujeres no van al baño por vergüenza o porque están trabajando, o el acto de la micción lo postergan, ¿no? Y la vejiga, ¿qué ocurre con la vejiga? Se llena. Al llenarse aumentan los gérmenes, ¿no? Porque hay una orina retenida. Entonces, al aumentar los gérmenes, esos gérmenes producen toxicidad a nivel de la mucosa de la vejiga. Ese aumento de toxicidad irrita la vejiga de tal forma que aumenta el peristaltismo a nivel de la vejiga contrae más el músculo detrusor y relaja el trígono de tal forma. Esta relajación es intermitente prácticamente. Entonces la paciente, ¿qué siente? Siente deseos de orinar a cada rato. Cuando va a miccionar, micciona por poquitos y hay dolor, ¿no? Y hay dolor por la irritación que se ha producido ahí. Esos son por efectos irritativos o infecciosos, como les estoy explicando. En cuanto al neurotransmisor, así como el neurotransmisor del sistema simpático es la adrenalina o epinefrina, el neurotransmisor del parasimpático es la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina, que se produce en las fibras preganglionares simpáticas. Acuérdense que se produce también en las fibras preganglionares simpáticas, o sea, las fibras preganglionares simpáticas, antes de producir la adrenalina, producen la acetilcolina, ¿no? Y también se producen las fibras pre- y postganglionares
simpáticas, ¿no? En las fibras pre y postganglionarias parasimpáticas, esta neurotransmisor, la acetilcolina. Y su composición es colina y esteracético, ¿no? Que está almacenada en las vesículas sinápticas glandulares en la terminación nerviosa. Se degrada por hidrólisis, ¿no? Se degrada por hidrólisis esta acetilcolina, ¿no? La acetilcolina esterasa es la que degrada por hidrólisis, la acetilcolina esterasa. Hay dos tipos de acetilcolina esterasa. Uno que es la verdadera, que está en la membrana presináptica, y la pseudocolina esterasa plasmática o tirilcolina esterasa, que está en la bilis, en el hígado, en el intestino, que se produce en menor cantidad, ¿no? Esta es la que se produce en mayor cantidad y específicamente para metabolizar la acetilcolina. Estos son los efectos, hablamos ya del efecto, qué cosa es lo que produce, ¿no? Ya no tanto la inervación, sino qué cosa es lo que produce a nivel de los órganos, ¿no? A nivel de los efectos de parasimpático mimesis, o sea, los que actúan aumentando el efecto de la acetilcolina o provocando el efecto colinérgico, producen la miosis, ¿no es cierto? La miosis, que es contrario a lo que les decía que produce el simpático, ¿no es cierto? Disminución de la presión intraocular, disminución de la presión intraocular. Entonces, si produce disminución de la presión intraocular, ya ustedes se están imaginando, hay algunas enfermedades que producen aumento de la presión ocular, ¿no? Aumento del glaucoma, por ejemplo, ¿no? El glaucoma. Entonces, cuando ustedes usan un muscarínico, disminuirán la presión intraocular, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de la parte clínica, ¿no? ¿Para qué se usan los parasimpáticos miméticos? Para disminuir la presión intraocular, por ejemplo, el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que se caracteriza porque hay alteraciones a nivel de los conductos de Schenck y hay aumento de la presión intraocular, ¿no? Ahora vamos a verlo en la siguiente lámina. Producen incremento de todas las secreciones, refuerzos de la acomodación, ¿no? Ustedes acuérdense que hay algunas enfermedades que producen nistagmus, ¿no? Porque hay alteraciones a nivel del parasimpático, o sea, el ojo cuando se mueve hacia delante o hacia la parte interna o hacia la parte externa, hace un movimiento ligero, eso sí, para de acomodación. Eso se llama nistagmus, ¿no? Porque el ojo normalmente debe irse a la parte interna, a la parte externa, hacia arriba, hacia abajo, o a las partes laterales. Ese efecto debe ser inmediato, ¿no? Pero en algunas personas no es tan inmediato, demora unos segundos y uno puede observar ese movimiento de acomodación. Incremento de todas las secreciones, como les decía, incremento de todas las secreciones, bradicardia, produce bradicardia. Estos son los efectos muscarínicos, ya de la parasimpático mimesis. Bradicardia, les hablaba del vago, hipotensión, del vago, broncoespasmo, también del vago, ¿no? Broncoespasmo, que habíamos hablado antes, estoy repitiendo para que ustedes capten mejor. Incremento de la actividad muscular intestinal, ¿no? ¿Se acuerdan de los cólicos? Los cólicos. Por eso es que en los cólicos, les voy adelantando, porque eso se ve en las láminas siguientes, hay un cólico y ustedes ¿qué usan para inhibir ese aumento de la acetilcolina? Un parasimpático lítico, ¿no? Que lo vamos a ver ahora. Incremento del tono y la motilidad del aparato genitourinario, como les hacía referencia, por intoxicaciones alimenticias o por infecciones, por intoxicación por tóxicos de las bacterias. Estos son los efectos muscarínicos que son los mayores, y los efectos un poco menores son los nicotínicos, que es el aumento de la respiración, de la cantidad de la frecuencia respiratoria, vasoconstricción discreta y antidiuresis. Cuando una persona fuma un cigarrillo por primera vez, por ejemplo, la nicotina produce cierto grado de vasoconstricción. Por eso la primera vez que fuman esa vasoconstricción sí sienten palidez en la cara, ¿no? Por ese efecto, que después va disminuyendo por el acostumbramiento. Y antidiuresis, ¿no? Antidiuresis, o sea, llenado vesical.
Es uno de los efectos nicotínicos discreto. Este efecto de la parasimpático mimesis, o sea, estos efectos se pueden producir por efecto directo, o sea, por estímulo directo sobre los receptores de la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina actúa directamente sobre los receptores y produce todos estos efectos. En cambio, se puede producir también en forma indirecta, ¿no? ¿Cómo se produce en forma indirecta? ¿Por qué? Porque se bloquea el que se metabolice rápidamente la colinesterasa. Al permanecer más tiempo la colinesterasa en la sinapsis, entonces va a disminuir el efecto de la acetilcolina, ¿no es cierto? Va a disminuir. ¿Por qué? Porque lo metaboliza inmediatamente la acetilcolina y va a disminuir perdón, acá es el indirecto. O sea, si disminuye el efecto de la colinesterasa y aumenta el efecto de la acetilcolina, en forma directa y en forma indirecta, ¿no? O sea, se bloquea la acción de la colinesterasa de tal forma que la acetilcolina se queda más tiempo provocando su acción. Por estos dos efectos se produce la parasimpático mimesis, en forma directa de la acetilcolina sobre los receptores y en forma indirecta bloqueando a la colinesterasa que no actúe de tal forma que la acetilcolina tiene más tiempo de actuar sobre los receptores. Y los parasimpáticos miméticos de acción directa, y está la pilocarpina, voy a mencionarles algunos que se usan, que los van a usar ustedes de acuerdo a la especialidad, pero para que tengan una idea, ahí está la pilocarpina sobre el ojo, efecto parasimpático mimético, produce miosis, contracción del músculo ciliar del iris, como hemos visto en la lámina anterior, ¿no? Este efecto de miosis es producido por un fármaco, ¿no? Cuando ustedes quieren producir miosis, entonces van a usar pilocarpina. Disminución de la presión intraocular, ¿no? Ustedes se acuerdan de anatomía que hay dos glándulas de drenaje del contenido de los ojos, ¿no? Y que se drenan a partir de los conductos de Scanlon y Fontana, ¿no? Esos disminuyen, esta pilocarpina actúa sobre estos conductos de Scanlon y Fontana, provocando la disminución de la presión intraocular, y eso se usa en el glaucoma. Igual, el refuerzo de acomodación se favorece la visión cercana, ¿no? Cuando el ojo se moviliza mucho a ambos lados, no se fija bien, tiene dificultades en la acomodación, la visión cercana se ve afectada, ¿no es cierto? Ese refuerzo de la acomodación más rápido, ese efecto se puede producir con la pilocarpina, que se usa en el glaucoma, les había dicho. El glaucoma es una enfermedad que se caracteriza por aumento de la presión intraocular, ¿no? O sea, no hay un buen drenaje a través de los conductos de Scanlon y Fontana. Y el tratamiento puede ser farmacológico al comienzo, o también puede ser quirúrgico, ¿no? Porque los oftalmólogos entran y abren quirúrgicamente estos agujeros, cuando ya no se puede actuar farmacológicamente, ¿no? Cuando el problema es más serio, el glaucoma es más serio. Aumenta sobre lo parasimpático mimesis, puede ser sobre las secreciones, ¿no? Aumenta todas las secreciones mucosas y de la piel. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Sjögren. En la enfermedad de Sjögren hay ojo seco, mucosas secas, mucosas de la boca secas, mucosas de la sequedad a nivel de la piel. En el caso de las mujeres hay sequedad vaginal. En ese caso se usa también la pilocarpina, ¿no? Pero en la actualidad se ha visto que en esta enfermedad de Sjögren es mejor usar, por ejemplo, las lágrimas artificiales, ya no usar la pilocarpina porque produce algunos efectos secundarios que ustedes se imaginan, ¿no? Estos efectos secundarios puede producir entonces en la enfermedad de Sjögren cuando uno quiere aumentar las secreciones, ya no usa una pilocarpina, les decía, sino usa lágrimas artificiales, saliva artificial, y a nivel de vagina se usan cremas lubricantes.
El betanecol es otro de los parasimpáticos miméticos, ¿no? Tiene un efecto que aumenta el tono a nivel gástrico y vesical cuando hay atonía gástrica o vejiga perezosa, ¿no? Actual son los agonistas como la metoclopramida, el primperan o la cisaprida, el gastromet. Ustedes habrán pacientes que se acerquen y les digan que tienen una disminución en la digestión, ¿no? Comen e inmediatamente tienen tendencia a vomitar, ¿no? En esos casos, ustedes administran primperan para aumentar la parasimpático-mimesis, ¿no? Y de tal forma que disminuyan el efecto de la náusea, el vómito, y aumenten la capacidad de ese paciente a producir el bolo alimenticio para que vaya directamente a una digestión normal. Pero les hablaba de los directos, ¿no? O sea, directamente sobre los receptores. Acá vamos a hablar sobre la parasimpático-mimesis indirecta, sobre la acetilcolinesterasa, ¿no? O sea, destruyen la acetilcolinesterasa de tal forma que la acetilcolina se mantiene mayor tiempo a nivel de los espacios sinápticos, ¿no? Y ahí están los agentes organofosforados, ¿no? Que funcionan como semisustratos y que los hace muy estables al conjugarse con las serinas del centro activo fosforilado, ¿no? O sea, estos órganos fosforados, al comportarse como semisustratos, hacen que el efecto sea irreversible, o sea, que haga un enlace que no se va a destruir fácilmente, ¿no? Por lo tanto, hace que la acetilcolina tenga estragos, haga efectos muy serios, ¿no? Entre esos efectos serios, ustedes ya se imaginarán, pues, ¿no? Un aumento completo de la sudoración, ¿no? Una miosis intensa, una cialorrea intensa, fasciculaciones a nivel de los músculos, se producen pequeñas contracciones a nivel de los grandes músculos, a nivel tanto de las extremidades inferiores como superiores, ¿no? Ese efecto del órgano fosforado, y a nivel gastrointestinal va a producir aumento del tono intestinal, ¿no? De tal forma que produce cólicos, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta. Todo esto en forma, por este enlace de semisustrato, hace que dure más, ¿no? Pero este efecto puede ser modificado, como lo vamos a ver ahora, por una parasimpaticolisis, este efecto irreversible. Y los efectos reversibles son los que simulan a la acción normal, ¿no? Son los efectos irreversibles. La acetilcolinesterasa se hidroliza el enlace estérico carbamoil, pero con más lentitud que para hidrolizar a la acetilcolina, ¿no? O sea, es un efecto reversible, farmacológico práctica, se puede decir, no farmacológico, que se usa en farmacología. O sea, disminuir el efecto de la acetilcolinesterasa, disminuirlo, pero no anularlo, como en este caso, como en el caso de los irreversibles, ¿no? De tal forma que tenga la oportunidad de que la acetilcolina permanezca más tiempo en la unión, en el espacio nervioso, ¿no? Y ahí está el neostigmine. Estos son los fármacos, estos son los agentes que producen este efecto irreversible. El órgano fosforado, a nivel de los reversibles, está la neostigmina, que se conoce comercialmente como prostigmine, vienen inyectables para la administración intramuscular y endovenosa. Y la piridostigmina, que es el mestinón, que viene oral. Esto es importante, la piridostigmina, ¿no? ¿Por qué? Porque les voy a decir, el neostigmine o el prostigmine se usa para que actúe sobre la placa motora, aumenta el potencial de contráctil y produce respuestas repetitivas a un solo estímulo. Este efecto de aumentar la potencia contráctil y respuestas repetitivas hace que hace que incremente la función motora intestinal y vesical y aumenta las secreciones a nivel gástrico.
estos efectos que les acabo de mencionar hace que este fármaco, la neostigmina o la prostigmina, se usaban en los pacientes posoperados. Los cirujanos generales cuando actúan, o los cirujanos que actúan sobre el abdomen, ya sean los ginecólogos o los cirujanos generales, cuando se produce mucha manipulación a nivel intestinal, hay incisiones demasiado grandes en las que se manipula mucho las asas delgadas, las asas gruesas. Entonces, esos intestinos se resienten, se podría decir, ¿no? Y eso hace que disminuya, que entre en un hilio que se llama, o sea, disminución del movimiento intestinal. Eso hace que se llene, que a veces se llenen de gases, que tengan náuseas, vómitos, y que haya dolor a nivel abdominal. Entonces, ¿qué cosa es lo que se usa? Se usa la neostigmina para incrementar la acción motora intestinal y para aumentar la potencia contráctil, ¿no? La potencia contráctil. Ahí es donde se usa el prostigmina. Igual, hay una enfermedad que se caracteriza como en la imagen que ustedes ven en la parte inferior, que de repente un día el paciente, hombre y mujer, más se produce en mujeres que en varones, de repente se le cae el párpado y tiene menos fuerza para levantarse, ¿no? Al comienzo, ese es el inicio de una enfermedad que se llama miastenia gravis. Si uno no hace nada por ese paciente o por esa paciente, entonces la enfermedad sigue aumentando de tal forma que la fuerza a nivel muscular disminuye tanto que después les dificulta incluso la respiración, ¿no? Le dificulta primero caminar, hacer ejercicios, grandes ejercicios, después medianos o pequeños ejercicios. ¿Por qué? Porque la acetilcolina se deteriora muy rápidamente. Entonces necesitamos el efecto reversible de un fármaco, y este fármaco va a ser la piridostigmina, o mestinón oral, la piridostigmina, comercialmente llamado mestinón, que va a hacer que la acetilcolina esterasa actúe más lentamente, de tal forma de que la acetilcolina tenga la oportunidad de hacer un efecto mayor a nivel de la placa mioneural. Seguimos. Ahí están los efectos parasimpático-miméticos, en un resumen, que son que también se pueden llamar agonistas colinérgicos, ¿no? Que simulan el efecto de la acetilcolina, estimulando los receptores colinérgicos postsinápticos, ¿no? Ahí habíamos visto la acetilcolina, que es el mediador, está el betanecol, carbachol, que no se usa ya la pilocarpina, ¿no? Ya vimos los efectos del betanecol y la pilocarpina. Y los anticolinesterásicos, o sea que disminuyen la acción de la colinesterasa, ya sea en forma reversible, como les había dicho en la lámina anterior. Ahí está el ebrofón, guainina, neostigmina, piridostigmina, tacrina, donepezilo y galantamina, ¿no? Los más usados son la neostigmina y la piridostigmina. Y los reversibles de efecto duradero, ahí están los órganos fosforados, ¿no? Los órganos fosforados que vienen en los insecticidas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y justo hablando de la intoxicación por órgano fosforado, ¿no? O sea, los colinérgicos que actúan como semisubstratos y que forman un enlace un poco más fuerte, un poco indestructible, producen una crisis colinérgica, ¿no es cierto? ¿Y cuáles van a ser los síntomas? Visión borrosa por la intensa contracción de iris, ¿no? Se produce una miosis muy intensa, producen bradicardia, broncoespasmo, ¿no? De tal forma que el paciente que se intoxica con órgano fosforado tiene la tendencia a aumentar la respiración, ¿no? Para tratar de captar mayor cantidad de oxígeno, cialorrea intensa, sudoración, ¿no? Vienen bañados en sudor con una cialorrea intensa, hipotensos,
vienen con náuseas y vómitos por aumento en la, aumento de la peristalsis y aumentos a nivel del intestino delgado y del estómago, calambres abdominales y musculares, miosis, lagrimeo intenso y debilidad generalizada, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento que ustedes van a hacer? Todavía se ve intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Todavía se ve, sobre todo donde haya agricultura, ¿no? Porque usan sus mochilitas para fumigar, y a veces esas mochilas que los llevan en la espalda, a veces se les derrama encima del cuerpo y el órgano fosforado se absorbe bien a nivel cutáneo, ¿no? Y llegan con este tipo de intoxicaciones y ustedes ya deben saber cómo actuar, ¿no? Ahí está la atropina, es uno de los tratamientos fundamentales, y puede ser la escopolamina, la omatropina, o la pralidoxina, ¿no? O la pralidoxina, que es más directo sobre el órgano fosforado. La atropina es lo que más se usa, ¿no? Es lo que más hay para tratar este tipo de pacientes. Y la atropina es un medicamento natural, ¿no? Igual que la escopolamina, son naturales, derivados de la belladona, ¿no? Derivados de la belladona, una planta natural. De ahí se saca la atropina, que hasta nuestros días existe y que es bastante bueno. Se usa en todos los cólicos y en salas de operaciones también, cuando se producen bradicardias intensas, ¿no? Ahí están que pertenecen a los parasimpaticolíticos. Estamos hablando ya de parasimpaticolíticos, de aquellos que destruyen el efecto de la acetilcolina. Los naturales y los semisintéticos, acá hay que tomarlos en cuenta bien. Ahí está la omatropina, el metilbromuro de omatropina, la novatropina, y algo que ustedes deben conocer ya, probablemente en alguna oportunidad lo han escuchado o lo han usado, el butilbromuro de iosina, o también llamado buscapina comercialmente, ¿no? El metilbromuro de escopolamina, el escapin, que también está comercialmente en nuestro país. El bromuro de hipatropio, que es un parasimpático lítico. Ustedes se acuerdan que yo les había dicho que el parasimpático a través de la acetilcolina produce broncoconstricción. Bueno, esa broncoconstricción se traduce en asma, ¿no? En asma como enfermedad. Entonces nosotros queremos provocar broncodilatación. ¿Y cómo provocamos broncodilatación? Dándole simpático-miméticos, o sea, fármacos simpáticos, o como la atropina u otros que ya les han hablado, y también parasimpaticolíticos, ¿no? En este caso, por ejemplo, bromuro de hipatropio, comercialmente el Atroin, como es un parasimpaticolítico, va a actuar impidiendo la acción de la acetilcolina, ¿no? Aumentando la acción de la acetilcolina esterasa para que destruya inmediatamente a la acetilcolina. El clorhidrato de triexifenidilo, el artane, que esto lo usan los psiquiatras, ¿no? Sobre todo en intoxicaciones por tranquilizantes mayores. La oxibutinina, que es el Retevin, el flavoxato, y la tortelodina, el detrusitol, o la solifenacina, que es el Vesiquer. Esto es la oxibutinina, el flavoxato, el detrusitol o el Vesiquer, se usan en irritaciones vesicales. Cuando una paciente está orinando a cada rato, un paciente que orina a cada rato, a veces vejigas neurogénicas o infecciones urinarias, o pierde orina, tanto la mujer como el hombre, a cierta edad. Por ejemplo, en la tercera edad hay vejigas neurogénicas que van perdiendo orina, necesitan pañales. ¿Cómo se puede impedir que disminuya ese efecto? Administrando la oxibutinina, flavoxato, tortelodina o solifenacina, ¿no? Estos fármacos del final son exclusivamente que actúan a nivel vesical, ¿no? Como parasimpaticolíticos, o sea, disminuyen el efecto simpático de la acetilcolina.
Y este es el mecanismo de acción, ¿se acuerdan ustedes de los parasimpaticolíticos? Por antagonismo competitivo sobre el receptor muscarínico, ¿no es cierto? Se absorben por todas las vías, la atropina se absorbe por todas las vías, en los pueblos en los pueblos de la serranía, en la costa o en la selva, todavía usan belladona, ¿no? La planta belladona misma como un ungüento, y cuando los niños tienen cólicos lo administran por vía externa, ¿no? Frotan en el abdomen, en la parte externa, a nivel de la piel, porque saben que la belladona es un predecesor de la atropina, ¿no es cierto? Y si lo calientan un poco, esa atropina va a ser absorbida con mayor facilidad, de tal forma que está demostrado que se absorben por todas las vías estos parasimpaticolíticos. Llegan bien a todos los tejidos, se metabolizan a nivel hepático, por hidrólisis o por demetilación, y se eliminan a nivel renal. Les vuelvo a insistir sobre los efectos terapéuticos a nivel del sistema nervioso central, producen excitación, por eso es que es importante que lo conozcan. Cuando ustedes van a actuar por ejemplo, sobre una intoxicación por órgano fosforado, es importante que tomen en cuenta, porque si el paciente llega con miosis, empiezan a administrarle atropina, llenan una jeringa de 20 miligramos, lo llenan 10 centímetros cúbicos con suero fisiológico, con dextrosa, y le administran ahí 5, 6 o 7 ampollas de atropina, y por vía endovenosa rápidamente empiezan a administrarle, hasta que el paciente empieza a secarse, o sea, las secreciones con las que trae se secan, pero fundamentalmente miran el ojito, el ojo del paciente. Entonces, una miosis intensa que traía el paciente empieza a relajarse, a producir dilatación a nivel de la pupila. Entonces, eso significa que ya está, que ya están llegando a un nivel terapéutico, ¿no? Si siguen administrándole, como estos parasimpaticolíticos producen excitación, pueden producirle convulsión en el paciente, ¿no? Pueden producirle convulsión. Felizmente que el efecto no es muy duradero, ¿no? No dura más allá de 20, 30 minutos, ¿no? Producen inhibición del control parasimpático del músculo constrictor de la pupila, producen midriasis, que les estaba explicando en este momento. Por la vía respiratoria, inhibición de las secreciones y relajación del músculo bronquial, como les vuelvo a repetir, el bromuro dipatropio, ¿no es cierto? El bromuro dipatropio, que era que está acá, metilbromuro dipatropio, que es el atroven, que se puede usar en el asma, les decía, ¿no? Junto con los que les han enseñado, con los simpáticos miméticos. A nivel digestivo, los parasimpaticolíticos disminuyen las secreciones salivales, disminuyen las secreciones gastrointestinales y bloquea la actividad motora. O sea, cuando ustedes tengan un cólico de cualquier tipo, ¿no? Ya sea por intoxicación o por cualquier otra causa, tienen la oportunidad, cuando ustedes haya un cólico a nivel intestinal, tienen la oportunidad de usar buscapin, bromuro de iosina, butilbromuro de iosina, buscapina o capin, o novatropina o omatropina, ¿no? O la atropina como atropina simple para esos cólicos, ¿no? La atropina solamente viene por vía intramuscular o endovenosa. En cambio, estos vienen por vía oral y por vía endovenosa. Por vía oral ya sea vienen en gotas, la amatropina, el metilbromuro, todos estos de acá vienen en gotas, en tabletas o inyectable. Entonces, a nivel del corazón producen taquicardia, la atropina va a producir taquicardia. ¿Se acuerdan ustedes que decía que en sala de operaciones, cuando hay bradicardias, inmediatamente usan la atropina? Y a nivel de la vejiga produce relajación. Les vuelvo a repetir el efecto de la atropina para que se les quede grabado.
Ahí está, en el ojo produce midriasis hasta por 2 semanas, ¿no? Cuando un paciente va a un oftalmólogo y quiere hacerle un fondo de ojo, le dilata con atropina, pero tiene que las dosis tienen que ser mínimas porque hay un efecto de dilatación constante, ¿no? De tal forma que después de repente el paciente sale con una dilatación marcada y no va a poder caminar, ¿no? La luz ingresa con demasiada intensidad y eso impide que camine, que viva bien. A nivel del corazón produce taquicardias, que les había dicho antes, en sala de operaciones, se usa bastante con taquicardias. A nivel de pulmón, disminuye las secreciones bronquiales y produce broncodilatación. Glándulas sudoríparas y salivales disminuyen sus secreciones. Y a nivel digestivo, reduce la motilidad intestinal y reduce el tono intestinal. A nivel del tracto urinario, contrae el esfínter uretral, causando retención urinaria. Y por eso les decía, les hacía referencia en los viejitos, el uso de los fármacos que habíamos dicho, el flavoxato, el Vesiquer, la tolterodina y a nivel del sistema nervioso central producen excitación, alucinaciones en casos de intoxicación. Ahí les hablaba de la convulsión, si ustedes se pasan de la administración en la dosis indicada. ¿En dónde se indica la atropina? En preoperatorio para disminuir las secreciones, para producir cierto grado de bradicardia, para mejorar la dilatación bronquial, en oftalmología para el examen fondo de ojo, en intoxicación de órganos fosforados que hablamos y en el asma bronquial, ¿no? En el asma bronquial. Muy bien, este es el mensaje que les traía hoy día para parasimpático, para el sistema parasimpático. Podemos conversar, preguntas. ¿Alguna pregunta? A ver quiénes están ahí. Doctor, me parece que no hay ninguna pregunta, les ha quedado todo claro, creo. Ya, seguro, ¿no? Hay 83 asistentes, bueno, 82. Muy bien. Muy bien, Fabi. Entonces, ¿cuándo nos vemos? El día miércoles, doctor. ¿A qué hora? Le dije de 10 a 11. ¿Está 10 bien? a 11, ya, listo, de 10 a 11. ¿Ya? Ya, doctor. Doctor, las diapositivas me las manda el día de hoy por mi correo, por favor. No. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Ya pueden retirarse, chicos. La lista ha sido descargada a las 11:10 de la mañana. Esto cuenta como asistencia del